Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. Vril, la raza futura. Capítulo 11. Al tratar de reconciliar mis conocimientos con la existencia de dilatadas regiones bajo la superficie de la Tierra, habitadas por seres que, si bien diferentes en ciertos aspectos, eran similares a nosotros en lo fundamental del organismo, nada me tenía más perplejo que la contradicción que tal existencia establecía en relación con la doctrina en la cual, según creo, muchos geólogos y filósofos concuerdan de que, no obstante ser el Sol para nosotros la gran fuente de calor, a medida que penetramos más y más en la corteza de la Tierra, mayor es el calor. Pues según se dice, este aumenta a razón de 1 grado por pie, comenzando a 50 pies de profundidad. Sin embargo, en los dominios de la tribu que nos ocupa, en los terrenos más altos, tan relativamente cerca de la superficie, me explicaba que hubiese una temperatura adecuada para la vida orgánica, pero las hondonadas y valles de aquella región eran menos calientes de lo que los filósofos hubiesen considerado posible a tal profundidad. Ciertamente no más calientes que el sur de Francia o de Italia. Según me contaron muchos, había vastas extensiones inmensamente más profundas, en las cuales uno habría de creer que únicamente las salamandras podrían vivir, y sin embargo estaban habitadas por innumerables razas organizadas como la que nos ocupa. No puedo, en manera alguna, explicar un hecho tan en contradicción con las leyes de nuestra ciencia, ni tampoco pudo Zi ayudarme a resolver el problema. Esta únicamente conjeturó que los filósofos no habrían tenido en cuenta la gran porosidad del interior de la Tierra, la inmensidad de las cavidades e irregularidades, las cuales servían para crear corrientes libres de aire y frecuentes vientos, y los diversos modos en que el calor se evapora y se disipa. Ella concedió, sin embargo, que había una profundidad en que el calor se consideraba intolerable para la vida organizada, conocida por la experiencia por los Vrilia, aunque sus filósofos creían que incluso en dichos parajes se encontraría activa y abundante alguna modalidad de vida. Vida sensible, vida intelectual, si los filósofos pudieran penetrar en ellos. Dondequiera el supremo bien edifica, decía ella, allí seguramente pone habitantes. Él no ama las habitaciones vacías. Añadió que muchos de los cambios de temperatura y de clima se debían a la habilidad de los Viria, para cuyos cambios habían utilizado con éxito el agente Vril. Zi me describió un sutil medio vivificador llamado Lai, que se me antoja idéntico al oxígeno etérico del Dr. Lewins, en el cual actúan todas las fuerzas correlativas comprendidas bajo el nombre de Vril, y afirmaba que dondequiera que tal medio pudiera expandirse lo suficiente para que todas las modalidades del Vril pudieran actuar ampliamente, se podía obtener una temperatura adecuada para las más elevadas formas de vida. Dijo también que sus naturalistas creían que mediante la acción de la luz constantemente aplicada y el gradual mejoramiento del cultivo se obtuvieron originales flores y vegetación, sea de semillas traídas de la superficie de la tierra en las primeras convulsiones de la naturaleza o importadas por los primeros que buscaron refugio en las cavernosas hondonadas. Añadió que desde que la luz del Vril había reemplazado a todos los cuerpos luminosos, los colores de las flores y del follaje se habían vuelto más brillantes y la vegetación había adquirido mayores proporciones.
Dejando estas cuestiones a la consideración de personas más competentes para tratar de ellas, voy a dedicar algunas páginas a las muy interesantes cuestiones relacionadas con el lenguaje de los Virya. Capítulo 12. El idioma de los Brilya es particularmente interesante porque en mi concepto pone claramente de manifiesto las trazas de 3 transiciones principales por las que todo idioma pasa hasta alcanzar su forma perfecta. Uno de los filólogos modernos más ilustres, Max Müller, al tratar de la analogía entre los estratos del lenguaje y los estratos de la tierra, establece lo siguiente como dogma absoluto: ningún idioma puede en manera alguna llegar a ser inflexivo sin haber pasado por el estrato aglutinante y separador. Ningún lenguaje puede ser aglutinante sin adherirse con sus raíces al estrato monosilábico. De la estratificación del lenguaje, página 20. Tomando la lengua china como el mejor ejemplo existente del estrato monosilábico, como el fiel retrato del hombre en andadores, ensayando su fuerza mental y buscando su camino a tientas, tan satisfecho de sus primeros intentos que los repite una y otra vez, tendremos una idea del idioma de los Brilya, todavía pegado con sus raíces al estrato subyacente. Abunda en monosílabos, que son los fundamentos del idioma. La transición a la forma aglutinante marca una época que debió dilatarse durante edades, cuya literatura escrita solo ha sobrevivido en algunos fragmentos de mitología simbólica y en ciertas frases expresivas que se han convertido en proverbios populares. El estrato inflexivo comienza con la literatura existente de los Brilya. Sin duda, en aquella época debió actuar como causa concurrente la fusión de razas con algún pueblo dominante y el resurgimiento de algún fenómeno literario por el cual la forma del lenguaje quedó detenida y fijada. A medida que la etapa inflexiva prevaleció sobre la aglutinante, es sorprendente ver cómo las raíces originales iban decantándose sobre las superficies que las ocultan. En los fragmentos antiguos y en los proverbios de la etapa anterior, los monosílabos que componían tales raíces desaparecen en medio de palabras de enorme longitud, comprendiendo sentencias enteras de las cuales ninguna de sus partes se puede separar ni ser empleadas separadamente. Pero una vez que la forma inflexiva del idioma progresó al punto de contar con sus gramáticos, parece que estos se unieron para extirpar tales monstruos polisintéticos y polisilábicos como invasores, devoradores de las formas aborígenes. Fueron prescritas por bárbaras todas las palabras de más de 3 sílabas y, a medida que se fue simplificando el idioma, ganó fuerza, elegancia y dulzura. Aunque muy pobre en cuanto a sonidos, esto ha contribuido a su claridad. Con una sola letra, según sea su posición, han conseguido expresar lo que en las naciones civilizadas sobre la tierra necesita a veces sílabas y a veces frases enteras. Permítaseme presentar 2 ejemplos. An, que he traducido como hombre. Ana, hombres. En el idioma de los Brilya, la S implica multitud, según donde esté colocada. Así, sana significa humanidad. Ansa significa una multitud de hombres. El prefijo de ciertas letras de su alfabeto invariablemente denota significados compuestos. Por ejemplo, Gui, que para ellos es una sola letra, como la TH lo es para los griegos, al principio de una palabra indica un conjunto o unión de cosas,
a veces de la misma clase, a veces similares como oon, una casa, gloon, una población o conjunto de casas. Ata, tristeza. Glata, una calamidad pública. Aur-an, es salud o bienestar de un hombre. Glau-ran, el bienestar del Estado, el bien de la comunidad. Así constantemente tienen en su boca la palabra a-glauran, que proclama su credo político, a saber, el primer principio de una comunidad es el bien de todos. Aup es invención. Sila, un tono musical. Claupsila es que une las ideas de invención y entonación musical. Es la palabra clásica para poesía, la cual abrevia en la conversación familiar en glaups. Na, que para ellos es una sola letra como wi, cuando es inicial, siempre implica algo antagónico a la vida, el gozo o la comodidad, siendo en esto similar a la raíz aria nak, expresiva de perecer, destrucción. Nax, oscuridad y mal, corrupción. Al escribir, consideran una irreverencia el dar al Ser Supremo un nombre determinado. Se lo simboliza por medio de lo que podríamos llamar el jeroglífico de una pirámide. En oración se dirigen a él dándole un nombre, el cual consideran demasiado sagrado para comunicarlo a un extraño. Por tanto, lo desconozco. En conversación le designan por medio de una perífrasis tal como Supremo Bien. La letra V, simbólica de la pirámide invertida, cuando se emplea como inicial, casi siempre denota excelencia o poder, como Bril, al cual me he referido muchas veces. Así, Biit, un espíritu inmortal, Biidia, inmortalidad. Com, pronunciado cum, denota la idea de variedad. Com mismo es un hueco profundo, metafóricamente una caverna. Com in, un agujero. Ci com, un valle. Com ci, vacante o vacío. Boat com, ignorancia, vacío de conocimiento literario. Com pos es el nombre para el gobierno de los muchos o el predominio de los más ignorantes o vacíos. Posh es un modismo casi intraductible, implicando, como verá el lector más adelante, desprecio. Lo que más se aproxima es tontería. Así, com bus se podría traducir estúpida tontería. Pero cuando la estúpida tontería de la ignorancia popular degenera en pasión popular o la ferocidad, como, para citar ejemplos del mundo superior, durante el reino del terror de la Revolución Francesa o durante los 50 años de la República Romana que precedieron al ascenso de Augusto, el término que expresa tal estado de cosas es glic nas, ec es lucha, glic, lucha universal. Nas, como he dicho antes, corrupción o podredumbre. Por tanto, glic nas puede traducirse por corrompida lucha universal. Los compuestos son muy expresivos. Así, bod, que es conocimiento, y to, una partícula que implica la acción de aproximarse cautelosamente, forman la palabra toodbot, que significa filosofía. Pa es una exclamación despreciativa, equivalente a nuestro sinsentido. Así, pa, bot, literalmente conocimiento sin sentido, es el término que emplean para la filosofía fútil o falsa y se aplica a una especie de raciocinio metafísico o especulativo que había estado antes muy en boga y que consistía en plantear cuestiones que no podían ser contestadas o que no valía la pena hacerlas, como por ejemplo, ¿por qué un an tiene 5 dedos en los pies y no 4 o 6? ¿Tenía el primer an creado por el Supremo Bien
el mismo número de dedos que sus descendientes? En la forma por la cual era reconocido un An por sus amigos en el estado futuro del ser, ¿retendrá éste los dedos de los pies? Y en caso afirmativo, ¿serán materiales o espirituales? Menciono estos ejemplos no por ironía o por burla, sino porque las preguntas mencionadas formaron el tema de controversia de los cultivadores de la ciencia 4000 años antes. En la declinación de los sustantivos, según me informaron, había antiguamente 8 casos, uno más que en la gramática sánscrita, pero con el tiempo se han reducido estos casos y se han multiplicado las preposiciones explicativas. En la época a que me refiero, en la gramática que me dieron para mi estudio, los sustantivos tenían 4 casos, de los cuales 3 tenían terminaciones variables y el cuarto un prefijo distintivo. Singular, nominativo an, hombre. Dativo ane, para el hombre. Acusativo anam, al hombre. Vocativo gilan, o hombre. En el plural, nominativo ana, hombres. Dativo anoi, para los hombres. Acusativo ananda, a los hombres. Vocativo gilananda, o hombres. En la antigua literatura inflexiva tenían la forma doble, pero hace tiempo que está en desuso. El genitivo también lo tiene en desuso, reemplazado por el dativo. Ellos dicen la casa para el hombre, en vez de la casa del hombre. Cuando se emplea el genitivo en poesía alguna vez, la terminación es la misma del nominativo. Lo mismo ocurre con el ablativo, el prefijo o el sufijo del cual depende generalmente del defecto auditivo según el sonido del sustantivo. Se observará que el prefijo gil indica el vocativo. Siempre se emplea al dirigirse a otro, salvo en las relaciones domésticas más íntimas. Omitirlo se considera descortesía, de la misma manera que en nuestras antiguas formas de hablar, al dirigirnos al rey, hubiera sido una falta de respeto llamarlo rey a secas, y más respetuoso decir «oh rey». En efecto, como ellos no tienen títulos honoríficos, el vocativo suple al título y se da indistintamente a todos. El prefijo gil entra en composición de las palabras que implican comunicación a la distancia, como gilia, viajar. En la conjugación de los verbos, lo cual es un tema demasiado extenso para explayarlo aquí, el verbo auxiliar ya, que es ir, que juega una parte tan importante en el sánscrito, parece llenar una función similar, como si fuese un radical de algún idioma que ambos proceden. Pero otro auxiliar de significado opuesto lo acompaña y participa de la función, a saber, ci, quedarse o reposar. Así, ya entra en el tiempo futuro y ci en el pretérito de todos los verbos que necesitan auxiliar. Yan, yo voy. Yiam, puede que vaya. Yaniva, debo ir o voy a ir. Zampu yan, he ido. Ya, como terminación, significa por analogía progreso, movimiento, eflorescencia. Ci, como terminal, denota fijeza, a veces en un buen sentido, según la palabra a que va unida. Iza ci, eterna bondad. Nan ci, eterna maldad. Po, de o, desde. Entra. Po, pe, o, de o, desde. Entra como prefijo en palabras que denotan repugnancia o cosas a las que uno ha de sentir aversión. Po, pra, disgusto. Po, naria, falsedad. La clase más vil de maldad. Poos o pos, ya he dicho que es intraductible literalmente. Es
una expresión de desprecio, no exenta de compasión. Este radical parece tener su origen en la simpatía inherente entre el esfuerzo labial y el sentimiento que lo impelió, pues po'o es una expresión en la que el aliento explota en los labios como mayor o menor vehemencia. Por otra parte, la Z como inicial la pronuncian aspirando aire hacia adentro, y así, zu, que en su idioma es una letra, es el prefijo corriente para palabras que denotan algo que atrae, agrada, toca el corazón, como zumer, amante, zutche, amor, zuzulia, delicia. Este sonido aspirante de la Z parece real y naturalmente adecuado para expresar ternura. Antes de abandonar el tema del idioma, no puedo menos de hacer observar la facilidad con que un ligero cambio en los dialectos de diferentes tribus de la misma raza hace perder el significado y belleza originales de los sonidos. Zi me decía con gran disgusto que la palabra zumer, amante, la cual tal como ella la pronunciaba parecía salir del mismo fondo del corazón, en regiones no muy distantes de los Brilia se pronunciaba con el sonido enteramente desagradable, medio sibilante, medio nasal, suber. Mencionaré una peculiaridad más en este idioma, la cual da fuerza y brevedad a sus formas de expresión. La A es para ellos como para nosotros la primera letra del alfabeto y la emplean con frecuencia como prefijo para dar una compleja idea de soberanía, jefatura o principio directivo. Por ejemplo, Iva significa bondad, Diva, bondad y felicidades unidas. A Diva significa inequívoca y absoluta verdad. Ya hice observar el valor de la A en Aglaurán y como prefijo de Bril, a cuyas propiedades atribuyen ellos su grado actual de civilización. Abril significa la civilización misma. Los filólogos habrán podido observar en lo que antecede la íntima relación que existe entre el idioma de los Brilia y la lengua aria o indogermánica. Pero, como todos los idiomas, aquel contiene palabras y formas procedentes de muy opuestos orígenes. El título mismo de Tur, que ellos dan al Supremo Magistrado, acusa la procedencia de un idioma turáneo. Según afirman, es una palabra extranjera. Es el título que, según sus archivos, llevaba el jefe de una nación, con la cual los antepasados de los Brilia, en tiempos remotos, estaban en relaciones amistosas, pero que se ha extinguido hace tiempo. Añaden que cuando, después del descubrimiento del Bril, remodelaron sus instituciones políticas, eligieron deliberadamente para su primer magistrado el título de una raza extinguida y de un lenguaje muerto, a fin de evitar el empleo de todos los títulos que les recordaran el periodo pasado. Si, como espero, salgo con vida de esta aventura, es posible que ordene en forma sistemática los conocimientos del idioma que consiga adquirir durante mi estancia con los Brilia, aunque quizás lo expuesto sea suficiente para demostrar a los verdaderos estudiantes de filología que un idioma que conserva tantas raíces originales y que ha eliminado tantos estorbos de la inmediata pero transitoria etapa polisintética y ha alcanzado tal combinación de sencillez y ritmo en sus finales formas inflexivas, debe haber sido la obra gradual de incontables edades y de mentes muy diversas, que contiene trazas de fusión entre razas congéneres y ha necesitado para llegar a las formas de las cuales he dado ejemplos la constante cultura de un pueblo de pensamiento muy variado. No obstante, la literatura de este idioma pertenece al pasado, pues el actual estado de florecimiento alcanzado por Losana impide el progresivo cultivo de la literatura, especialmente en dos de las ramas principales,
novela e historia, como tendré ocasión de poner de manifiesto más adelante.